Muy buen día, mi nombre es Mauricio Alejandro Treviño Silva, soy estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Inicialmente vamos a hablar sobre el prolapso uterino bovino. El prolapso uterino es un fenómeno en el que la matriz o el útero de la vaca se invierte y se exterioriza inmediatamente después del parto o durante el parto. Esto representa una emergencia médica urgente. Para eso tenemos que tener las causas a que se debe este fenómeno o esta emergencia, que puede ser por hipocalcemia o por atonía uterina principalmente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de prolapsos. Está el prolapso de matriz y el prolapso cervivaginal. El prolapso de matriz es la eversión o exteriorización completa del útero de la hembra a través de la vulva o vagina. Y el prolapso cervivaginal es la protracción de la pared vaginal del cuello uterino o cervix a través de la vulva. Principalmente tenemos diferentes causas por las que se presenta esta emergencia. Principalmente tenemos la anatonía uterina, que es la pérdida del tono o flacidez uterina, la cual se combina con la presión y el pujo de la vaca, y esto provoca la eversión del útero que se voltea sobre sí mismo por el canal del parto. Tenemos la hipocalcemia, como anteriormente lo dice, que es más conocida como fiebre de leche, que es la deficiencia de calcio, puesto que el calcio es esencial para las construcciones musculares, incluyendo el músculo uterino. La falta de calcio provoca la anonía, que lo nombré anteriormente, la anonía uterina, impidiendo que el útero se reduzca y se fije correctamente. Tenemos la relajación excesiva de los ligamentos, que la alta concentración de hormonas como el estrógeno y la relacina durante el final de la gestación relaja los ligamentos pélvicos, y si esta relajación es excesiva o persiste demasiado tiempo, el útero pierde su soporte estructural natural. Otros factores son el pujo excesivo, que después del parto, el útero irritado y la pérdida repentina provoca a la vaca que puje intensamente. Este esfuerzo abdominal empuja la pared flácida del útero a través del cervix aún abierto por el parto y acelera mucho la inversión del útero. Tenemos también un parto distóxico, que es un parto complicado, prolongado, especialmente cuando se requiere alguna tracción excesiva o una incorrecta posición del ternero o del feto. Tenemos también la retención de placenta, que si la placenta permanece adherida a las canúnculas uterinas o los cotiledones, su peso puede actuar como una ancla arrastrando el cuerno del útero hacia el exterior. Tenemos también causas nutricionales, manejos generales en las fincas, que puede ser la deficiencia de minerales, como el calcio, cuando habla de hipocalcemia. Tenemos también una mala condición corporal. Recordamos que siempre tiene que ser en condición corporal 3, partos múltiples o un feto muy grande, o dar a luz los animales en pendientes. Bueno, principalmente vamos a hablar sobre una ocasión que pudimos atender una emergencia de estas. Esto fue una finca de Sosa, Cundinamarca, especializada en producción de leche, donde diariamente se habían muchas emergencias veterinarias, pero especialmente era muy usual encontrarnos los prolapsos uterinos debido a los partos distóxicos. ¿Esto qué se debía? Lo que pasaba era que inseminaban mucho con GIR, y los terneros fetos de GIR eran demasiado grandes y era muy complicado para que la vaca pudiera parir sola, porque el ternero era muy grande, no cabía por el canal del parto. Entonces, principalmente cuando teníamos las emergencias, que siempre era con las pajillas GIR, cuando ya teníamos la emergencia, teníamos ya el útero expuesto, principalmente se preparaba el animal de cúbito external
para que la gravedad nos ayudara y fuera más fácil de introducir el útero o el órgano del animal. Tenía que estar muy bien sujetada, luego se aplicaba anestesia epidural, eso se hacía para detener el pujo del animal y nos facilitara introducir el órgano. Después de tener el animal en un cúbito external y con anestesia se procedía a esterilizar una fibra muy bien con cloro o yodo. Con esa fibra nos ayudaban también 2 personas más, que eran los que tenían la fibra obviamente, y dentro de la fibra ya esterilizada y muy limpia poníamos el útero para poderlo limpiar, desinfectar, puesto que estuvo expuesto en el medio ambiente y podía tener algún agente infeccioso. Entonces teníamos que dejarlo muy bien esterilizado para poder introducirlo nuevamente dentro de la vaca. Se cilintaba con jabón rey y yodo. Cuando terminábamos, la persona que estaba haciendo el procedimiento empezaba a introducir el útero por el canal del parto hasta entrarlo totalmente después del hueso púbico. Cuando esto se daba por parto estúsico, usualmente la vulva se desgarraba y teníamos que suturar para que no se volviera a invertir el útero. Como no teníamos un laboratorio donde hacer las pruebas para ver la causal, la emergencia por el momento en el procedimiento, entonces nosotros usualmente lo que hacíamos era aplicar 2 bolsas de destroza, 5 centímetros de fósforo y 2 bolsas de calcio vía intravenosa para descartar la hipocalcemia o una deficiencia de minerales. En algunos casos, pues después que suturábamos, obviamente se hacía una desinfección y se le hacía un tratamiento también para que no se nos fuera a infectar la herida. Para evitar prolapsos uterinos, debemos tener en cuenta que las vacas tienen que tener unas dietas específicas altas en calcio y fósforo, magnesio, selenio, evitar esas deficiencias para evitar casos de hipocalcemia. Ahí es donde nos damos cuenta que los animales tienen prolapsos muy fácilmente porque se relaja el útero, deficiencias que las convierten. También evitar jalar o dar un manejo duro cuando la vaca está pariendo, también evitar eso. Evitamos también dándoles una buena sal, preparando las vacas por ahí entre el 4 meses antes del parto, suplementarlas con calcio intravenoso, y con eso podemos evitar los prolapsos uterinos. El prolapso uterino es una emergencia que puede presentarse después del parto en diferentes especies. Cuando ocurre es importante actuar rápido y mantener el útero limpio y húmedo, cubriendo con paños limpios mientras llega el veterinario. El profesional se encargará de lavar, lubricar y reintroducir el útero, además de aplicar tratamiento con antibiótico, antiinflamatorios y oxitocina. Para prevenir este problema se recomienda una buena nutrición con minerales como calcio y fósforo, evitar los partos forzados y mantener condiciones higiénicas adecuadas durante el parto. Un manejo preventivo y una atención oportuna puede salvar la vida de un animal y proteger su capacidad reproductiva. Conclusión reflexiva. Un manejo reproductivo adecuado es fundamental para garantizar la salud y productividad de los bovinos. Al implementar prácticas de producción eficientes y saludables, se reduce el riesgo de complicaciones como el prolapso uterino, lo que a su vez mejora la fertilidad y la longevidad de las hembras reproductivas. La atención cuidadosa a la salud reproductiva de los bovinos no solo beneficia a los animales, sino que también contribuye a la sostenibilidad y rentabilidad de las explotaciones ganaderas.